Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, mi nombre es y en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las telenovelas turcas que tanto amamos y por supuesto chismecitos jugosos. Hoy tenemos un tema que ha estado dando vueltas en todas las redes sociales y que seguro que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, Demet Özdemir. ¿Qué está pasando con Demet? Porque el titular Demet Özdemir dice adiós a su trabajo o al amor impactante, es para volverse loco. Vamos a analizarlo todo, a ver qué pistas tenemos y a intentar descifrar este enigma. Antes de empezar, como siempre, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los análisis sobre las estrellas turcas y las telenovelas que nos roban el corazón, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Suscribirse es gratis y me harían muy feliz. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el tema de Demet Özdemir. Como les decía, el titular es bastante dramático. Demet Özdemir dice adiós a su trabajo o al amor impactante. Evidentemente, lo primero que pensamos es, ¿qué está pasando? ¿Está a punto de renunciar a su carrera? ¿O hay problemas en el paraíso con su relación? Para entender la situación, creo que es importante recordar un poco la trayectoria de Demet. Ella no es solo una cara bonita, es una actriz súper talentosa que se ha ganado el cariño del público con su trabajo duro y su carisma. Empezó su carrera como bailarina, y luego dio el salto a la actuación, donde rápidamente se convirtió en una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. La hemos visto protagonizar telenovelas exitosísimas como Erkenci Kuş, que la catapultó a la fama internacional, y más recientemente en Doğduğun Kaderindir, que demostró su versatilidad como actriz dramática. Además, la hemos visto brillar en plataformas de streaming como Disney Plus, con proyectos interesantes que exploran nuevos géneros y formatos. Entonces, ¿por qué ahora se habla de un posible adiós? Aquí es donde entran las especulaciones y los rumores. Una de las teorías que más fuerza ha tomado en los últimos días es que Demet estaría considerando tomarse un descanso prolongado de la actuación. Y no es una idea tan descabellada, si lo pensamos bien. Lleva años trabajando sin parar, encadenando un proyecto tras otro, y es lógico que necesite un respiro. El ritmo de trabajo en la industria televisiva turca es extenuante, con jornadas larguísimas y una presión constante por mantener altos niveles de audiencia. Tal vez Demet sienta que necesita recargar energías, dedicarse a otros intereses personales y simplemente disfrutar de la vida sin la presión de las cámaras y los focos. Además, no olvidemos que el mundo del espectáculo, aunque glamuroso, también puede ser muy exigente a nivel emocional. Estar constantemente expuesto al público, lidiar con las críticas y mantener una imagen perfecta puede ser agotador. Es posible que Demet necesite alejarse un tiempo de todo eso para reconectar consigo misma y encontrar un equilibrio en su vida. Pensemos un poco en lo que implica ser una figura pública de la magnitud de Demet Özdemir. Cada paso que da, cada publicación que hace en redes sociales, cada entrevista que concede es analizada, diseccionada y comentada por miles, incluso millones, de personas en todo el mundo. Imaginen la presión de tener que estar siempre perfecta, de nunca cometer un error, de complacer a todos. Es una carga enorme y es comprensible que en algún momento necesite alejarse de todo eso para respirar hondo y recuperar su centro. Además, el calendario de rodaje de las telenovelas turcas es brutal. No son como las series occidentales, donde los actores tienen meses, incluso años, entre temporadas. En Turquía, las telenovelas se graban a un ritmo vertiginoso, con episodios semanales de más de 2 horas de duración. Esto significa que los actores pasan la mayor parte del tiempo en el set, trabajando largas jornadas, memorizando guiones y lidiando con la presión de cumplir con los plazos de entrega. Para Demet, estado en la cima de la industria durante años, este ritmo implacable debe ser especialmente agotador. Quizás este descanso sería una oportunidad para explorar otras facetas de su talento, para dedicarse a proyectos personales que le apasionen, o simplemente para disfrutar de la compañía de sus seres queridos sin la constante intrusión de los medios. Tal vez quiera viajar, aprender un nuevo idioma, escribir un libro o simplemente pasar más tiempo con su familia y amigos. Son muchas las posibilidades que se abren cuando uno se permite desconectar del trabajo y reconectar consigo mismo. Pero, ¿qué pasa con la otra parte del titular, la que habla del amor impactante?
Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Como todos sabemos, Demet está casada con el cantante Oğuzhan Koç. Su boda fue un evento mediático enorme, y parecían una pareja feliz y enamorada. Sin embargo, en las últimas semanas han surgido rumores de crisis en su matrimonio. Algunas fuentes cercanas a la pareja afirman que han tenido diferencias importantes y que estarían atravesando un momento difícil. Incluso se ha especulado con la posibilidad de una separación. ¿Podría ser entonces que Demet esté considerando alejarse de su carrera para dedicarse a salvar su matrimonio? Es una posibilidad. Quizás siente que necesita enfocarse en su relación, pasar más tiempo con Oğuzhan y tratar de superar los problemas que estén enfrentando. La relación de Demet y Oğuzhan siempre ha estado bajo el escrutinio público. Desde que comenzaron a salir, los medios y los fans han estado obsesionados con cada detalle de su romance. Su boda fue un evento de cuento de hadas, con una ceremonia lujosa y una lista de invitados repleta de celebridades. Pero como sabemos, la vida real rara vez se parece a los cuentos de hadas. Las relaciones, incluso las más sólidas, pueden enfrentar desafíos y dificultades. La fama y la presión mediática pueden exacerbar estos problemas, haciendo que sea aún más difícil para las parejas mantener la armonía y la felicidad. Quizás Demet y Oğuzhan han estado luchando para mantener su relación a flote en medio del torbellino de sus carreras y la atención constante del público. Tal vez la distancia y la falta de tiempo juntos han afectado su relación. Ambos tienen agendas muy ocupadas y es posible que les resulte difícil encontrar tiempo para conectarse y nutrir su vínculo. La comunicación es clave en cualquier relación, y si no hay tiempo para hablar, para compartir, para simplemente estar juntos, es fácil que la relación se deteriore. Además, no olvidemos que el matrimonio es un compromiso a largo plazo que requiere trabajo, dedicación y compromiso mutuo. Es importante estar dispuesto a hacer sacrificios y a ceder en algunas cosas para que la relación funcione. Quizás Demet y Oğuzhan han llegado a un punto en el que necesitan reevaluar sus prioridades y decidir si están dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para salvar su matrimonio. Pero aquí es donde tenemos que ser cautelosos y recordar que al final, todo son especulaciones. No sabemos con certeza qué está pasando realmente entre Demet y Oğuzhan. Podrían ser solo rumores infundados o podrían ser ciertos. La verdad es que solo ellos dos saben lo que está pasando en su relación. Es importante recordar que las celebridades son personas reales con vidas privadas, y que tienen derecho a la privacidad y al respeto. No deberíamos juzgarlos ni especular sobre sus vidas personales basándonos en rumores o en la información que vemos en los medios. Todos merecemos que se respete nuestra privacidad, y las celebridades no son una excepción. Otra posibilidad, que no podemos descartar, es que ambas cosas estén relacionadas. Tal vez Demet sienta que necesita un cambio radical en su vida, y eso incluye tanto su carrera como su relación. Quizás quiere tomarse un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quiere y para tomar decisiones importantes sobre su futuro. A veces las crisis personales pueden ser catalizadores de cambios positivos. Pueden obligarnos a enfrentarnos a nuestros miedos, a reevaluar nuestras prioridades y a tomar decisiones que nos lleven a una vida más plena y satisfactoria. Quizás Demet está atravesando una crisis que la está obligando a replantearse su vida y a tomar decisiones importantes sobre su futuro. Tal vez siente que ha estado viviendo una vida que no es realmente suya, una vida dictada por las expectativas de los demás y por las presiones de la fama. Quizás necesita alejarse de todo eso para encontrar su propia voz, para descubrir quién es realmente y para construir una vida que sea auténtica y significativa para ella. En cualquier caso, lo que sí podemos afirmar es que Demet Özdemir está en un momento crucial de su vida. Está en una encrucijada y tiene que tomar decisiones que tendrán un impacto importante en su futuro personal y profesional. Y por supuesto, toda esta situación genera muchísima expectación entre sus fans. Todos queremos saber qué va a pasar con Demet, si la veremos pronto de nuevo en la pantalla o si se tomará un tiempo de descanso. Todos queremos saber si su matrimonio está en peligro o si lograrán superar los obstáculos que estén enfrentando. La verdad es que solo el tiempo dirá qué pasará con Demet Özdemir. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar y seguir de cerca las noticias. Estaré atenta a cualquier novedad y, por supuesto, los mantendré informados a través de este canal. Pero ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando con Demet? ¿Creen que se tomará un descanso de la actuación? ¿O que está atravesando una crisis en su matrimonio?
¿O ambas cosas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes sobre este tema. No olviden que la especulación, aunque divertida, debe ser respetuosa. Recuerden que estamos hablando de personas reales con sentimientos reales. Además, me gustaría que me contaran qué proyectos de Demet Özdemir son sus favoritos. ¿Aman Erkencikus tanto como yo? ¿O prefieren su trabajo en Doğu Kaderindir? ¿Qué opinan de sus proyectos en Disney Plus? Compartan sus opiniones conmigo. Bueno amigos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la situación de Demet Özdemir. Como siempre he intentado ser lo más objetiva posible y presentarles todas las perspectivas posibles. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que dediquen parte de su tiempo a verme y a escuchar mis opiniones. De verdad, gracias de corazón. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con sus propias teorías y opiniones sobre el tema. Me encanta interactuar con ustedes y saber lo que piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Un simple like me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito al canal, no esperen más. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo todas las semanas, así que siempre tendrán algo nuevo que ver y disfrutar. Anímense a formar parte de esta comunidad. Además, suscríbanse para apoyar contenido como este y para que pueda seguir investigando a fondo los temas que les interesan. Su apoyo significa el mundo para mí. Recuerden, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Hasta la próxima, amigos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse sintonizados para más chismecitos jugosos del mundo del espectáculo turco. Adiós.